Buenos días, quiero agradecer al comité organizador por llevar a cabo este evento y también quiero agradecer al hospital y al servicio de traumatología por haberme abierto sus puertas y estar hoy en esta oportunidad aquí. Vamos a hablar sobre las artroplastias de cadera, la importancia del protocolo preoperatorio. Vamos a hacer un breve repaso de lo que todos ha venido hablando en el transcurso de la mañana, que tenemos los diferentes tipos de artroplastia, como ya se mencionó. Tenemos las artroplastias o prótesis parciales, que consiste solamente en la sustitución de la cefálica femoral. Tenemos la artroplastia de superficie o de recubrimiento, cuales están en desuso actualmente, que solamente ella se recubría solamente a la parte de la cefálica femoral, pero se conservaba lo que era el cuello y parte de la cabeza. Tenemos las artroplastias o prótesis totales, que consiste en la sustitución completa o total de la articulación, con sus distintas variantes, si son cementadas o no cementadas. ¿A qué pacientes o a qué personas le vamos a indicar este tipo de reemplazo articular? Principalmente pacientes que presenten fracturas, artrosis, artritis, necrosis vascular de la cefálica femoral, con secuelas de luxaciones congénitas, pseudoartrosis del cuello femoral, o pacientes que se han manejado con un tratamiento conservador y existe un mal control de la sintomatología, y estos pacientes, una de las principales causas es el dolor que estos pacientes presentan, y debemos basarnos más en los criterios clínicos y no tanto en los radiológicos. ¿A qué pacientes no debemos colocarle un reemplazo articular? A pacientes que presenten infecciones activas locales o sistémicas, que presencian patologías médicas donde aumente más la mortalidad y la morbilidad de este tipo de operaciones, enfermedades neurológicas con deterioro rápido y progresivos, en atopatías neuropáticas, en ausencia o difusión grave de la musculatura abductora, y enfermedades vascular de la extremidad, y en obesidad mórbida. ¿Cuál es la importancia del protocolo preoperatorio? Si bien la tasa global de complicaciones es muy baja, estas se pueden evitar con una buena planificación preoperatoria y un buen manejo del protocolo preoperatorio. La inestabilidad de la artroplastia, la infección, el aflojamiento protésico, la discrepancia de los miembros inferiores son las principales consecuencias o complicaciones de este tipo de operaciones, que afecta tanto la supervivencia de la artroplastia total de cadera y la calidad de vida de estos pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de la valoración preoperatoria? En esto vamos a obtener información médica pertinente a la cirugía, optimizar las condiciones médicas de estos pacientes. Sabemos que estos pacientes son pacientes que en un grupo etario de los adultos mayores y pacientes que son, la gran mayoría consumen medicamentos polifármacos. Tenemos que hacer la prevención de las posibles complicaciones, tanto intraoperatorias como postoperatorias, educar al paciente con respecto a las cirugías y el cuidado tanto como preoperatorio, intraoperatorio y el manejo postoperatorio, y obtener el consentimiento informado de este paciente. Todo paciente que ingresa a un área de urgencia, a una emergencia, en un hospital, tanto público como privado, tiene que conocer la información de todos los procedimientos que se vayan a hacer. ¿Qué consta o qué debe llevar una valoración preoperatoria para un paciente que debe ser llevado para un reemplazo articular? Empezamos desde una historia clínica, una evaluación médica, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, radiografías de tórax, valoración por odontología, preparación de la piel, valoración por ginecología, valoración, la planificación quirúrgica, administración o la profilaxis antibiótica, la valoración o la profilaxis para el riesgo de tromboembolismo pulmonar, el consentimiento informado y la valoración por fisiatría y valoración del área quirúrgica. La historia clínica, que esta debe explorarse, tanto las alérgicas o la intolerancia a ciertos medicamentos, si el paciente ya tiene un antecedente quirúrgico y qué tratamiento actual recibe el paciente. Como sabemos que este tipo de paciente no solamente es el manejo de la parte de traumatología, como se ha venido hablando en el transcurso de la mañana, sino que viene a ser valorado por un equipo multidisciplinario. Estos pacientes, en un buen interrogatorio y una buena historia clínica, nos ayuda tanto al tipo de anestesia como las posibles complicaciones que vamos a tener. Los antecedentes importantes, como la diabetes mellitus, que esto nos ocasiona que tenemos que regular tanto evitar que estos pacientes nos hagan la hiperglicemia y prevenir que nos hagan las hipoglicemias. La malnutrición, que estos pacientes, la gran mayoría,
tienen una deficiencia proteica y por lo tanto no nos ayudan muy bien en el proceso de cicatrización de las heridas. El tabaquismo, que nos ocasiona una vasoconstricción de la microvascularización a causa de la nicotina y también no nos ayuda al proceso de cicatrización. Lo que se recomienda es que pacientes que tengan consumos tabáquicos se suspendan un periodo de 4 o 6 semanas, inclusive 6 meses antes de la cirugía. Pacientes con HIV que tienen una cuenta de CD4 menores de 200 y un recuento celular o una carga viral mayor a 10.000, que por lo tanto nos aumenta la mortalidad en el acto operatorio, o la cicatrización de la herida. Y la obesidad, que a veces estos tipos de pacientes siempre van acompañados con enfermedades cerebrovasculares, infarto agudos al miocardio y complicaciones en el proceso de cicatrización. Entonces se recomienda a este tipo de pacientes, si es posible, bajar de peso antes de llegar al acto quirúrgico. La evaluación médica, que consta tanto el peso como la talla, los signos vitales, la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, el examen cardiovascular, el examen pulmonar, también como el examen físico detallado del área afectada y de la zona a la cirugía a realizar, si tiene cirugías previas, infecciones, cicatrices o lesiones regionales. Estudios de laboratorio que tenemos como el grupo sanguíneo, los hemogramas, las pruebas de coagulación, glicemia y parámetros de función renal o hepático. Actualmente también se están solicitando estudios de marcadores de inflamación como son el PCR y el BCG, el sedimento de orina y urocultivos, que estos deben ser negativos porque en vista de que estos pacientes, el grupo etario, son grupos de facciones de adultos mayores, a veces estos pacientes presentan bacterias asintomáticas que se consiguen un 15% de estos pacientes. El electrocardiograma en pacientes mayores de 40 años o pacientes con antecedentes de patologías cardíacas. Las radiografías de tórax si tienen antecedentes clínicos del paciente, ya sea por enfermedades obstructivas crónicas o pacientes fumadores. Actualmente también uno de los parámetros que se están utilizando son las tomografías de tórax y pruebas para COVID, que no solamente en pacientes que van a un reemplazo articular, sino a cualquier cirugía programada. La evaluación dental para descartar si hay un proceso de caries o infecciones a nivel oral, y este paciente debe presentar un certificado o una evaluación médica pertinente. La preparación de la piel, que no debe presentar heridas, ni lesiones, ni erupciones de ningún tipo, ya que esto nos pueden ocasionar infecciones del sitio operatorio. Valoración por ginecología, también con los mismos concomitantes, para optimizar, para evitar complicaciones tanto en el postoperatorio y prevenir infecciones del sitio operatorio. La planificación preoperatoria, que esta es lo que hacemos con una radiografía, lo que se hace es extrapolar la lesión que tiene el paciente y tomarla simulando la reconstrucción de la articulación, y nos permite calcular tanto el tamaño como la posición adecuada. Tenemos dos métodos. Tenemos el método tradicional, que era cuando utilizamos las radiografías normal, se usaban unas plantillas y ahí le sacamos las medidas adecuadas a este tipo de pacientes. Como no podemos quedarnos atrás y estamos en la era digital, ahorita tenemos muchos programas o muchos software que se utilizan para hacer la planificación, son un poco más fidedignos, un poco más exactos, se extrapola este tipo hay varias plantillas que se toman las medidas al paciente. De los software tenemos actual el ARMA, el Andrómeda, OrthoCare, OrthoView y otros programas más. Con respecto a la profilaxis del antibiótico, esto lo descubrió según la Academia Americana de Cirugía y Ortopedia en Estados Unidos. Ellos concuerda que una buena aplicación de antibióticos 60 minutos antes de hacer la incisión de ciertos medicamentos, como el uso de la cefalosporina de la primera y segunda generación. Con respecto a la cefalosporina, es uno de los primeras líneas que se utiliza 1 gramo en pacientes menores de 80 kilogramos y 2 gramos en pacientes con mayor de 80 kilogramos de peso. Si en el caso de pacientes sean alérgicos a los beta-lactámicos, se recomienda la clindamicina de 600 a 900 gramos, 60 minutos antes de comenzar la incisión. Y en el caso de la vancomicina, 2 horas antes de comenzar la incisión. También se recomienda, si hay un paciente que tiene una pérdida hemática mayor de 1500 ml, se le recomienda aplicar una segunda dosis de 2 a 3 o 5 horas o antes del cierre de la herida.
¿Qué pacientes son los que tenemos que hacerle más hincapié en la profilaxis antibiótica? Que son los pacientes que están más propensos a infectarse. Volvemos con los pacientes que presentan diabetes mellitus, edad avanzada, cuando hay presencia también de enfermedades malignas, en la poliartritis reumatoidea, en anemia, infecciones previas de prótesis, en operaciones más de 3 horas y en pacientes que presentan un ASA alto. Con respecto a la terapia trombótica, que siempre es un tema de discusión, ¿se aplica o no se aplica? Vuelvo a recalcar, como son pacientes que son de uso de medicamentos polifármacos, la gran mayoría de estos pacientes consumen aspirina y clopidogrel. Tiene que ser suspendida en un periodo de tiempo antes de iniciar la cirugía y que se recomienda uso de heparina de bajo peso molecular 12 horas antes de la cirugía o 12 horas después de la cirugía. Actualmente se utiliza también después de la cirugía medicamentos de consumo bioral como es la Rivaroxaban y el Dabigatran posterior a las 4 horas o 12 horas posterior a la cirugía. El consentimiento informado, lo vuelvo a recalcar, todo paciente que ingresa debe conocer todos los procedimientos que se le vayan a hacer, tiene que ser firmado, el paciente debe conocer los riesgos y beneficios de cada cirugía. El área del aseo personal, todo paciente, si es fémina, tiene que ser retirado del esmalte de uñas, tiene que tomar una ducha antes de la noche anterior de la cirugía, debe bañarse, ayuda a reducir considerablemente la cantidad de bacterias en la piel. El uso de toallas limpias, tiene que dormir en pijamas y ropa limpia y en sábanas recién lavadas preferiblemente. El baño prequirúrgico en la zona que se va a operar. Muchos estudios han recomendado el baño previo con el uso de antisépticos. Eso fue un estudio que se hizo en Europa. Sin embargo, la preocupación fue que si el uso de la clorhexidina, que era uno de los antisépticos que más se utilizaba, era la resistencia que hacían estos microorganismos en la piel. Sin embargo, no hay un estudio concluyente que diga si hay una gran diferencia, si el uso de la clorhexidina o el uso de los jabones en barra marcan alguna diferencia. Lo único es que el baño quirúrgico, el baño prequirúrgico en la zona operal sí disminuye considerablemente el riesgo de infecciones del sitio operatorio. En el área quirúrgica tenemos desde el diseño del quirófano, la circulación del aire y el equipo entrenado, tanto el personal de enfermería como de anestesiología, como el equipo de traumatología que se va a operar y los movimientos restringidos. Charley, cuando empezó con su evaluación para los reemplazos articulares, sugiere que por lo menos el 4% de las personal de salud poseen una cantidad viral de estafilococos aureus meticilino resistente. Entonces se tiene que solamente contar con el personal adecuado y evitar el personal no elemental suspenderse del área de quirófano, igual que los movimientos innecesarios. El tiempo quirúrgico tiene que ser un tiempo quirúrgico adecuado, que no se prolongue. El uso de sonda vesical, que este es un estudio que se hizo también en el área de Europa, donde realmente el uso de sonda vesical no es que esté indicado en los reemplazos articulares, sino tiene que ver directamente con el área, más que todo postoperatoria, en pacientes que recibían anestesia raquídea y el paciente o por estrés o por no querer hacer la movilidad, se hacían unas retenciones urinarias y estas retenciones urinarias presentaban infecciones del tracto urinario y por lo tanto ocasionaba una infección del sitio operatorio. El uso de ácido tranexémico, que también está indicado, también es un estudio que se demostró que el uso del ácido tranexémico en el área antes de la inducción de la anestesia disminuye considerablemente el riesgo de sangrado de estos pacientes. Sabemos que estos pacientes tienen una pérdida hemática entre aproximadamente 500 y 1500 ml y con el uso del ácido tranexémico estos riesgos disminuye el uso de hemoderivados de estos pacientes. También hay que tener en consideración que estos pacientes, antes de llevarlo a mesa operatoria, deben conseguir con sus donantes y tener fijadas ya sus unidades de concentrados globulares. Todo paciente que vaya a un reemplazo articular también debe ser valorado por medicina física y rehabilitación antes de ser llevado a mesa operatoria para que le vaya enseñando o les diga los cuidados que va a hacer tanto el uso de bastones como la terapia de la cirugía y las condiciones y la movilidad posterior
a la cirugía y cómo mejorar la fuerza muscular. En conclusión, el manejo del paciente, tanto la cirugía con una buena corrección, nos va a satisfacer una buena evolución y recuperación final del paciente. Una buena adecuada preparación preparatoria disminuye el riesgo de complicaciones tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio. Y el objetivo final de una artroplastia total de cadera es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y recordar que un reemplazo articular no es el fin de una historia, si a veces suele ser el comienzo de otra historia peor. Muchas gracias.